Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, presenta desde La Coruña, España, al pastor José Mera en Lo que dice la Biblia. Dios le bendiga mucho. Damos gracias a Dios en esta mañana por el privilegio que el Señor nos da de estar en su casa, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hablar un tema bastante espinoso, controversio, un tema que por muchos años los pastores y líderes no quisieron tratarlos por temor, pero llegó un momento en que realmente hay que tratarlo. Yo me di cuenta, comenzamos el domingo pasado con la ética, ¿no? Y me di cuenta que al final, que tocamos este punto, como que todos levantaban la mano y todos querían preguntar. Yo le voy a pedir, hermano, si usted tiene alguna pregunta, subráyela, y al final vamos a hacer un coloquio de las preguntas. Yo leí bastantes libros sobre este tema y he escuchado prédicas sobre este tema y realmente hay opiniones de todas las formas, de todas las ideas, pero ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio y el volverse a casar? Y estoy refiriéndome dentro de la iglesia. Yo como pastor de esta iglesia tengo la responsabilidad de enseñar lo que la Biblia dice, porque si usted lee libros, el libro, según depende quién lo escriba, adopta su idea. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo he leído varios libros sobre ese tema, por eso que a mí me gusta mucho leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios es el que habla a través de la Biblia. Algunos pastores, amigos míos, le llaman la boca de Dios a la palabra. Y hay un texto precioso que quiero que usted lo medite. Ese famoso texto de Daniel que me gusta tanto, Daniel 10. Por el capítulo 10 de verso 11 y 12 aproximadamente, cuando dice clara y rotundamente que Daniel dispuso su corazón para entender y humillarse ante la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros disponemos el corazón para entender lo que Dios quiere decirnos, es como abrimos todos los sentimientos para que Dios nos hable, y lo que Dios nos va a decir es lo que yo voy a hacer, aunque no me guste. Sin embargo, la persona que no abre su corazón ya trae su corazón preparado para no escuchar lo que Dios le quiere decir. Entonces siempre ponemos pegas a lo que Dios me quiere decir. Me sorprende mucho. Y le digo me sorprende porque en varias conferencias que he dado como para matrimonios y eso, ¿sabe cuál es la pregunta que más se hace? ¿Usted lo sabe? La pregunta que más me hacen es, ¿me puedo divorciar? No me preguntan, pastor, ¿cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo enamorar más a mi esposo o a mi esposo? Sino que la pregunta es, ¿la Biblia permite el divorcio y casarme de nuevo? Hoy vamos a hablar de ese tema. Yo creí en una iglesia donde todo era pecado. No se podía ni mirar a una persona. Era pecado todo. Fíjese que era tanto el pecado que yo me convertí. Y al segundo o tercer día de convertirme agarré una televisión que tenía y la boté para la basura,
porque me dijeron que era pecado mirar la televisión. O sea que cuando me convertí, yo le creí a Dios. Pero al poco tiempo el pastor donde yo creí, cayó en pecado. Y eso me hizo muchísimo daño. Y me aparté del Señor. Y un amigo que trabajaba conmigo todos los días me decía, Dios no tiene culpa de lo que pasó con ese hombre. Y aprendí a depender de la Biblia y de Dios. De no creerle a lo que dicen los hombres, sino a lo que la Biblia dice. Y desde entonces, tanto el programa de radio como el programa, como en la iglesia, nuestro lema es, ¿qué dice la Biblia? Amén. Y por eso nosotros no podemos ver el corazón de la gente. No podemos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el divorciarse y volverse a casar? El tema que tenemos hoy, o sea, la verdad central de hoy dice, los creyentes debemos buscar en la palabra de Dios los asuntos de ética. Los textos que vamos a estudiar, el texto que tenemos como base es en Miqueas. Y ustedes saben que Miqueas 6:8, y ustedes saben que Miqueas era un labrador. Miqueas era un hombre que buscaba contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y en ese momento el Señor, pues, le usó de una manera especial. Y cuando Dios exhortó a su pueblo, lo exhortó de una manera especial. Vamos a leer el verso 8 y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En esta hora, ¿qué pide el Señor de mí y de ti? Porque la verdad central, lo hemos leído, los creyentes debemos buscar la palabra de Dios, los asuntos éticos. A veces tenemos mucha ética detrás del púlpito, pero cuando se sale detrás del púlpito se acabó la ética. Ya hemos explicado lo que era ética, ¿verdad que sí? En la introducción yo quiero que ustedes busquen sus guías, porque yo copié lo que está en sus guías para la introducción de hoy. Y dice así, la mayoría de los creyentes se consideran personas morales. Son pocos los que por infringir la ley terminan en un tribunal o en una cárcel. Sin embargo, la falta de ética no es siempre ilegal. Dice, la sociedad ha adaptado formas de conducta que son inaceptables de acuerdo a las normas bíblicas. Los creyentes que adaptan las normas del mundo en vez de obedecer las normas bíblicas sufrirán las consecuencias. El punto que vamos a desarrollar es el divorcio y el nuevo matrimonio. Mateo, capítulo 19, comenzando desde el verso 3, lo vamos a ir desarrollando, porque vemos que el divorcio no es una cosa nueva, el diseño original de Dios. El divorcio no es nuevo. Este tema ya se estaba debatiendo en los tiempos de Jesús. Quise poner las transparencias para que ustedes vean el estudio que hice y para que podamos ver en su palabra qué dice la Biblia. Yo quiero que usted tenga su Biblia. Yo quiero que usted agarre su Biblia y pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. No por lo que yo le enseñe, sino por lo que la Biblia dice. No se deje llevar por las emociones, ni por los sentimientos. De eso vamos a hablar más tarde. Sino que déjese dirigir por el Espíritu Santo.
Deje que el Espíritu Santo obre en su corazón. No se preocupe de lo demás. Fíjese bien, los fariseos escogieron este tema para tentarle una trampa a Jesús. Pensaron que con su respuesta la gente dejaría de oírle. ¡Qué error! Siempre el fariseo, siempre, hermano, lo vemos que estuvo siempre buscando la forma de acorralar a Jesús. Siempre buscando a ver dónde lo sorprendo, a ver dónde lo pillo, a ver. Los fariseos creyeron que con su respuesta le habían arrinconado. Mateo capítulo 19, verso 3. Fíjese, ¿es lícito repudiar por cualquier cosa? Jesús comenzó su respuesta a los fariseos presentándole el fundamento del matrimonio. El matrimonio es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Una vez que el hombre y la mujer están de acuerdo en casarse, es Dios quien los une. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, y aún hoy pasan en algunas etnias, de que el hombre, los padres le escogen la mujer y tiene que casarse? Sin embargo, ahora tenemos la bendición. Yo digo una bendición porque a mí nadie me escogió mi esposa. Llevo más de 30 años casado, felizmente casado, y estoy más enamorado que hace 30 años. Pero muchas veces no tomamos en consideración las consecuencias. Y hay jóvenes que se enamoran, escúcheme los jóvenes que se enamoran y después que se enamoran es pura emoción y el matrimonio le va a durar el tiempo que dura la emoción. Yo me recuerdo cuando se casó Vanessa, mi hija mayor, yo senté a ella y a Daniel, teníamos la oficina por aquí, todavía la iglesia era chiquitica, ¿verdad? Y yo le hice una pregunta, le dije, ¿por qué os casáis? Yo dije, piensen que la decisión que van a tomar ahora es para toda la vida. No pueden casarse y mañana descasarse, ¿verdad, Vanessa, Daniel? No, es que estamos enamorados. Yo dije, mira, oren a Dios porque el enamoramiento muchas veces son emociones cuando no son otras cosas. Porque a veces, mientras vemos la joven con las curvas, pero cuando la joven va perdiendo las curvas, ¿me está entendiendo? Y es normal que una mujer vaya perdiendo sus curvas cuando entra en edad, pero las curvas del corazón nunca las pierde. Por eso no tenemos que mirar con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. ¿Aló? Puesto que es Dios quien lo une, esta transición divina no se puede deshacer, solo Dios lo puede deshacer. Mateo, versos 4 al 6, Mateo 19, del 4 al 6. ¿Quién me lo puede leer? Así me ayuda. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.